Hola, mi nombre es Ariana Hidalgo y soy becaria del programa Youth Ambassadors de la Embajada de los Estados Unidos. Hola, soy Aldo de Filippi, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú. Mucho gusto en conocerte, Aldo. Buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver, tú estudiaste en la Universidad de Boston, Boston University en los Estados Unidos. ¿Por qué decidiste estudiar en los Estados Unidos? A ver, bueno, primero buenas tardes y encantado de conocerte. Además, me alegro mucho de que además de ser becaria, seas estudiante de la Universidad del Pacífico, donde yo hice mi undergraduate. En efecto, después de haber terminado la Universidad del Pacífico, siempre quise hacer un posgrado en los Estados Unidos. Y estaba claramente definido que quería ir a Estados Unidos. Estados Unidos es un país al que siempre he admirado y que ha tenido mucha influencia sobre los peruanos que aspiramos a conocer, a vivir, a trabajar en el exterior. Los peruanos apenas podemos hacer un viaje, el primer viaje es a los Estados Unidos. Cuando queremos estudiar, pensamos en los Estados Unidos. Asimismo, quería estudiar desarrollo económico, quería continuar además mi carrera de economista y Boston University ofrecía una excelente posibilidad. Primero, por su departamento de desarrollo económico y segundo, porque Boston es un centro educativo de primer orden. Tal vez hay pocos en el mundo que tienen universidades como Harvard, MIT, la propia BU, y que puedes además hacer programas combinados, es decir, tomar cursos en las otras universidades y que te valgan para tu graduación. Y en ese sentido, la mayor parte de los profesores que habían escrito los libros de los que estudiaba mientras estaba en la Universidad del Pacífico, estaban enseñando o en Harvard o en MIT, además de los de Boston University. Entonces, me resultaba muy atractivo el poder hacer mi posgrado y tomar los cursos que quisiera en otras universidades también. ¿Otras universidades como cuáles? ¿Dentro de mismo Boston? Dentro del mismo Boston hay varias universidades importantes que tienen excelentes profesores. Claro. ¿Y esta decisión de estudiar en BU, cómo influyó en tu trayectoria profesional luego de graduarte de tu maestría? En forma muy significativa. En primer lugar, mi experiencia en Boston no solamente fue una experiencia académica, el haber podido estudiar en una excelente universidad, el haber conocido a estudiantes de otras partes del mundo con los que hasta el día de hoy mantengo una cercanía, amistad, y que han desempeñado o desempeñan puestos importantes en otras partes del mundo, sino que además Boston ofrece una gran cultura. El otoño en New England es muy lindo, la primavera también, y por lo tanto el área es realmente espectacular. Además de vivir solo, desempeñarse en un ambiente diferente al de tu hogar a esa edad, conocer a profesores como Paul Samuelson, que había escrito el libro básico del cual estudiábamos en la Universidad del Pacífico, Robert Solow y muchos otros profesores que han hecho teoría económica. Has mencionado bastantes apellidos que vemos mucho en la Universidad del Pacífico en los estudios económicos. Ellos fueron mis profesores. Claro, qué impresionante. Y ya nos comentaste un poco de cuáles eran las tendencias acá en Perú con respecto a cómo veíamos Estados Unidos en esa época. Quisiera que profundizaras un poco más en cuáles eran estas tendencias económicas, empresariales, más relevantes en América Latina y en el Perú durante la etapa en que tú estudiaste en Estados Unidos y cómo han ido cambiando y evolucionando hasta el día de hoy. Es un tema largo de comentar, pero yo te resumiría, estábamos en plena época del gobierno militar, pero en esa época la economía en el Perú era completamente cerrada. No había
posibilidad de adquirir bienes y servicios que ya existían libremente en el resto del mundo. No había pues el acceso a los bienes necesarios para la, digamos, diaria convivencia. Por otro lado, en esa época, la economía, al ser cerrada, estaba muy influenciada por las escuelas como la CEPAL, donde los países deberían de producir todo lo que necesitaban, sin hacer caso a lo que precisamente estudiábamos en economía, que era que cada país debería de especializarse en lo que es mejor haciendo. Y por supuesto, no todos los países podemos hacer de todo, porque no tenemos ni los recursos ni las facilidades para hacerlo. Entonces, en una economía de este tipo y bastante restringida en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios o de insumos, la productividad, la eficiencia también afectaba tremendamente al proceso productivo. En esa época, inclusive, las libertades estaban bastante restringidas. Entonces, ir a los Estados Unidos y encontrar una realidad completamente opuesta, donde la disponibilidad de bienes y servicios era inconmensurable, la libertad, por supuesto, dentro de lo que es el respeto a los demás, a las leyes y a la convivencia pacífica, era una experiencia sumamente interesante. Pero además descubrir leyes económicas regidas por los principios del libre mercado, del libre comercio, que hasta el día de hoy aplicamos, seguimos aquí en la Cámara y que por supuesto han transformado el mundo, han incrementado considerablemente la eficiencia y la productividad en la mayor parte de los países, inclusive el Perú. Fue una experiencia sumamente rica. Y tú actualmente eres líder de AmCham acá en Perú. ¿Cómo fue que tu experiencia estudiando en los Estados Unidos ha impactado en tus habilidades de liderazgo actualmente? El hecho de haber tenido que surgir en un ambiente completamente diferente del cual uno provenía, hace que desarrolles habilidades y que trates de encontrar tu camino. Pero de todas maneras creo que la oportunidad que me dio la beca Fulbright que tuve y el estudio en la Universidad de Boston y vivir en la misma ciudad de Boston ha contribuido tremendamente a mi formación, a mi manera de ser y a lo que he hecho después. Es más, yo tuve la suerte, y en eso agradezco mucho a Dios, que el camino se me fue presentando paso a paso. Yo terminé el primer año, obtuve la primera maestría y luego me contrató el Banco Mundial. Me fui a Washington a trabajar por el verano y fue una experiencia sumamente interesante. Regresé a Boston a terminar mi segunda maestría y la candidatura al doctorado. Y cuando terminé y pasé los exámenes para obtener el diploma, la graduación, me contrató el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso me añadió a mi experiencia. Ahora, yendo un poco más específicamente a los retos que estamos enfrentando actualmente en cuanto al comercio internacional, desde tu experiencia como líder de AmCham, ¿cómo han evolucionado los vínculos comerciales entre los Estados Unidos y el Perú a lo largo de estos años tras el TLC? Significativamente. Yo recuerdo en la época en la que estaba en la universidad, el Perú tenía pues un volumen de exportaciones sumamente bajo. Inclusive en esa época se empezó a hablar de las exportaciones no tradicionales. Creo que la cifra que se mencionaba eran de 300 millones de dólares, o sea, una cifra totalmente pequeña. Esta cifra indudablemente creció en gran parte ayudada una reducción arancelaria temporal a las exportaciones
de Perú hacia Estados Unidos. Y digo que era temporal porque prácticamente cada año había que renovarla. Creo que esto ayudó mucho al desarrollo, sobre todo de dos sectores, el sector textil y el sector agroexportador. Y desde esa perspectiva se solicitó la concesión de un TLC y por lo tanto era mucho más conveniente para atraer inversiones. Perú no tenía ningún TLC en esa época. La cuestión fue que finalmente se aprobó, pero con los 4 países andinos, con Colombia, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Yo quiero reconocer el esfuerzo que hizo el MINCETUR porque el equipo negociador de Perú fue de primer orden. Una vez que se terminaron las negociaciones, el rol que cumplió AmCham fue muy importante, porque durante el periodo de negociación nosotros no podíamos tener una mayor actuación en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí sí lo hicimos. Aquí íbamos a provincias, a distintas partes de Lima, a hacer eventos y talleres para explicar qué era el TLC, los beneficios. Realmente fue una cosa sorprendente porque teníamos que alquilar salsódromos, porque no habían auditorios suficientes como para abastecer la demanda de gente que quería entrar. Había pues un gran deseo de aprender y de ver cómo los pequeños empresarios podían acceder a este TLC. Contribuyó a que la aceptación del TLC, que si mal no recuerdo era algo así como de 27% al inicio, terminó siendo 87% o algo así. Entonces, en Estados Unidos, con nuestra oficina en Washington, primero publicamos un librito que se llamaba Faces of Trade, donde se exponían todas las experiencias exitosas que habían tenido empresas americanas de exportaciones a Perú y que habían ayudado a que resurgieran. Este folleto, este librito lo distribuíamos en varios estados, íbamos a diferentes estados a hacer promoción de la importancia del TLC. Pero lo más importante fue en el Congreso de los Estados Unidos. Visitamos 375 congresistas, entre senadores y representantes en el Congreso. Cada mes llevábamos a 5 gerentes generales de empresas americanas establecidas en el Perú. Estos gerentes convencían o le explicaban a sus congresistas sobre la importancia del TLC. Importancia para Estados Unidos, importancia para el Perú e importancia para las empresas americanas establecidas en el Perú. Entonces, fue una campaña de convencimiento de por qué tenían que votar a favor del TLC. Suena como un proceso que fue largo, pero bastante bien pensado y una estrategia que al final convenció a los congresistas de los Estados Unidos y ha sido una relación bilateral bastante productiva. ¿Cuáles han sido otros ingredientes clave, ingredientes de éxito para esta relación comercial? Mira, yo creo que la relación entre Perú y los Estados Unidos va mucho más allá de lo comercial. Compartimos una serie de aspectos de suma importancia: la democracia, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. En realidad, el esfuerzo es sumamente amplio. Pero hay una cosa muy interesante y es que en la parte comercial la economía peruana es complementaria de la economía americana. Un caso muy significativo es el del espárrago. El espárrago se produce en la costa oeste, California, Washington State, Oregon, son productores de espárrago. Y el espárrago tiene pues una estación. Durante esa estación se genera empleo, mucho movimiento económico, porque el ciudadano americano consume bastante espárrago.
Pero ¿qué pasa cuando no es la estación? Es cuando Perú empieza su producción, aunque en Perú tenemos la riqueza de microclimas, entonces se puede producir en varias épocas del año. Pero sobre todo cuando Estados Unidos no está produciendo, nosotros producimos y les podemos exportar. Entonces no solo el consumidor tiene la satisfacción de seguir consumiendo espárragos, sino que hay transporte, seguros, distribución, o sea, se genera una actividad económica que de otro lado no existiría. Entonces existe una gran complementariedad, que además ha hecho que gracias al TLC con los Estados Unidos, nosotros podamos importar tecnología, bienes de capital, maquinaria, que incrementa la productividad del Perú. Y gracias a eso tenemos un superávit comercial con el resto del mundo. Y con miras al futuro de este TLC, actualmente, ¿qué hace que el mercado peruano sea atractivo para los Estados Unidos? ¿Y cuáles son algunos retos que todavía nos quedan por superar? Yo creo que hay que tener en consideración un aspecto muy importante, y es que solo la inversión genera empleo, genera trabajo productivo. Y por supuesto la inversión en aquellas actividades vinculadas al comercio exterior son aquellas que generan mejores resultados. Creo que los grandes beneficios que ofrece Perú, no solo al mercado o a los inversionistas o a los productores de los Estados Unidos, son muy grandes. Tenemos una gran mano de obra de calidad, fácil de adaptarse a distintos procesos productivos. O sea, hay muchos recursos que el Perú puede ofrecer al mundo cuando hay capacidad de trabajar y cuando se le ofrece al empresario un horizonte de planeación. Y reflexionando en base a todo lo que hemos conversado y a tus décadas de experiencia y en el marco de esta celebración... Ya me estás haciendo sentir más... No. Bueno, en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones con Estados Unidos... Acá tengo mi... Claro que sí. ¿Qué tipo de relación entre los Estados Unidos y el Perú te gustaría ver en los próximos 25 años? Mucho más cercana. Yo creo que somos dos países cercanos, amigos, de gran colaboración. Creo que tenemos que demostrarle a Estados Unidos que somos un aliado estratégico. Un país que entre los dos podemos tener muchas sinergias, tal vez más sinergias que otros países, y que por lo tanto los acuerdos de colaboración se tienen que intensificar, que Perú es un país con el cual puede contar. Y repito, en el caso nuestro, tenemos que tener las condiciones para que haya atracción de las inversiones. Sí, justamente yo me motivé para estudiar negocios internacionales porque me interesa bastante esta relación justamente con los Estados Unidos, cada vez más cercana, y quiero ser parte de ese proceso. Me alegro, te felicito. Muchas me alegro gracias. mucho.